Bueno, con ustedes va a hablar el abogado penalista Julio Santiago Alonso. Esos niños que están ahí, en un pasado, disfrutaban de su padre los fines de semana, esperaban contentos que viniese a visitarlos para encontrarse, para ver cómo estaba, para compartir, para charlar. Es común viajar los fines de semana, se cierra la ventana, hacer pollo frito, disfrutar, tener largas charlas, mirar los cuadernos, cómo iba la escuela, cómo estaba, si iban avanzando, cómo iba en matemáticas. También veían cómo estaban con sus instrumentos, porque les gustaba la música, entonces a los chicos les encantaba mostrarles a su papá los avances con la trompeta, con el piano, con la batería. Montones de cuestiones que los niños disfrutaban con su papá. Ellos felices, contentos, como se les puede ver en la foto, ¿no? Súper alegres, compartiendo, disfrutando de los detalles que es inigualable e intransferible, que no hay ningún libro, ningún manual que pueda decir lo que se puede sentir en ese momento. De pronto, papá no apareció más. No apareció más el fin de semana. De pronto no hubo de vuelta a ver cómo está el cuaderno de la escuela, o contame qué pasó con tu compañerito, con tu compañerita, qué te enseñó el profesor de música, a ver, tocate algo en el piano, en la batería. No, de pronto no. Desapareció. Y empezaron a aparecer otras voces. Voces donde decían que tu papá es esto, que tu papá es lo otro. Empezaban a haber montones de mensajes sobre los niños que empezaban a distorsionar su realidad. Ya no era lo mismo, ya los chicos estaban confundidos si lo que habían vivido con su papá era algo real o era un sueño. Y esa cotidianidad de esos mensajes constantes que recibían, donde decían tu papá es esto, tu papá es lo otro, empezaban a tener otra imagen de él. Ya aquellas sensaciones que sentían por su papá se iban desapareciendo con el pasar del tiempo. Pasó un mes, pasaban 2 meses, y los chicos preguntando, mi papá, no, que tu papá, que esto, que lo otro. De pronto, los chicos se encuentran que viene una señora con otro señor y los entrevistan. Ellos no sabían que eran del servicio local, claro, porque ante la desesperación de ese padre de ver que de pronto ya no podía tener más contacto con sus niños, inicia todo un procedimiento de tratar de revincularse, un régimen, entre comillas, como diríamos nosotros en el derecho, de visita. Y empieza ahí la caminata, la larga caminata, y los niños no entendían nada, le preguntaban sobre su papá, y los chicos se sentían presionados porque estaba la mirada de los otros, las otras voces, que si sabían que decían algo podía llegar a afectar ese vínculo también directo, porque se sentían presionados por las otras voces a decir cosas que ellos no sabían si eran verdad o eran mentira. La cuestión es que, al pasar el tiempo, se establece este régimen de visita y vuelven a ver a papá después de mucho trabajo, una vez cada 10 días, 1 horita, 2 horitas. Y ya de vuelta los momentos que se habían quedado en el pasado retoman, cobran valor. Pero no por mucho tiempo, porque al poco tiempo de vuelta se corta el vínculo. ¿Qué había pasado? De pronto ya no era un equipo técnico que iba a la casa, sino que de pronto los chicos tenían que ir a una fiscalía. Y de pronto tenían ahí una entrevista. Y en esa entrevista, pasado el tiempo, empezaron a ir a un lugar donde había un vidrio que los separaba, ¿sí? Y tenían que hablar y le hacían preguntas.
no tenían contacto. ¿Por qué? Porque había recaído ya no una denuncia por maltrato, sino por abuso. Y frente a esto, los chicos no entendían nada, sí estaban confundidísimos. Sabían que tenían que decir ciertas palabras, expresarlas, porque si no, el castigo era letal. Porque a veces los niños reciben la realidad de una manera aumentada a la nuestra. Y esta es la historia de muchos niños que hoy están atravesados por los juzgados. Esta es la historia de muchos jóvenes, niños chiquitos que están viviendo esto. Esto nos lleva a repensar nuestras prácticas. Es por eso que hoy quiero remarcar por una frase de Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, un filósofo espectacular, existencialista, que dijo algo clave y que es totalmente aplicable al derecho. Dice, el hombre de carne y hueso es el que ríe, el que llora, el que nace, el que muere y sobre todo muere, el que sufre. Aquel hombre que me plantea Aristóteles, que me plantea Platón, ese no es el hombre, esa es una idea, es una abstracción, pero se ha olvidado ese hombre de carne y hueso. Y esto mismo le está pasando al derecho. Muchas veces las normativas, las prácticas jurídicas se olvidan que detrás de todas estas normativas, de estos discursos, hay personas de carne y hueso, hay un hombre de carne y hueso, y que el derecho se olvida de eso. Cuando hablamos de las normativas, de las legislaciones, de los discursos, no tan solo hablamos de las letras plasmadas en las leyes, sino que hablamos de un discurso que tiene que ver con una textualidad, que no tan solo es con un texto escrito. Yo puedo tener textura y que tú la puedes decodificar, pero hay una textura mucho más fuerte que es la práctica. Es la práctica jurídica la que me está diciendo el verdadero discurso. Es lo que se llamaría pedagogía, lo que es el currículum oculto. Las normativas nos dicen una cosa, pero cuando nos encontramos caminando a los tribunales, cuando nos encontramos con los operadores jurídicos, esa práctica me está diciendo, no, me está diciendo su verdadero mensaje, me está negando la realidad. Nos está diciendo una bajada de línea clara y contundente. Cuando se produce la denuncia por maltrato, a las 48 horas debería producirse una serie de procedimientos, debería haber un informe, debería haber muchas cosas. Pero en la práctica, cuando va ese padre, ¿sí?, en busca de poder revincularse con sus hijos, se encuentra con una pared, con un sesgo que ya le dice que no, y eso está en la práctica, lo vivimos a diario. Al Ross, el padre del realismo, dijo que los jueces, que las sentencias son lo que desayunan los jueces. Realismo jurídico. ¿Y qué desayunan los jueces? Que les tienen pánico a la marea verde, les tienen pánico al escrache. Entonces, ante la duda, pongo el sesgo, pongo el no. Y eso se puede vislumbrar en todos los operadores jurídicos. Nuestro estudio tiene más de 50 casos en toda la provincia de Buenos Aires de abuso sexual y de violencia familiar. Estamos especializados en esa área. Y es una misma línea donde prevalece la perspectiva de género sobre la perspectiva de la infancia. Donde prevalece el sí te creo sobre los principios constitucionales. Donde el principio de inocencia queda como un lejano recuerdo de ese manual que parece una utopía llamado Constitución, como que lo miramos ahí y decimos, wow, la Constitución, principio de inocencia, sos inocente. Pero en la práctica, una denuncia de abuso es una mancha gravísima, los medios, las presiones, eso desayunan los operadores jurídicos constantemente, y eso se refleja en el quehacer. Y que sobre todo afecta a personas de carne y hueso, afecta a vida,
afecta a tiempo, porque ese papá después no puede ir al supermercado y decir, ¿me das 10 minutos más de vida? Podemos comprar de todo, pero no tiempo. Y ese tiempo valiosísimo de calidad no se puede comprar. No lo podemos comprar. Y la justicia en eso está fallando gravísimamente con los tiempos. Martin Luther King lo dejó bien claro. Una justicia que tarda es injusticia. Entonces necesitamos ir y visibilizar. Por eso la importancia de este tipo de jornadas, para poner sobre el tapete esta situación que se está viviendo, que muchas veces en nombre de determinadas ideologías, ¿sí?, se abrazan con familias enteras. Este padre y esos niños, porque no es que el padre sufre la perimetral, los niños la sufren. Todas esas restricciones, todas esas medidas de coerción, no las sufre tan solo el padre, las sufren los niños. Por eso es necesario tener una mirada planificadora, superadora. Pareciera que existiera un código procesal, obviamente en el texto, y un código procesal de la práctica, ¿no? Donde, como queda claro, y como dijimos hace un momento, es totalmente ajeno a la realidad. Que a veces nosotros los abogados nos encontramos luchando contra molinos de viento. A veces sentimos que se nos ríen en la cara cuando invocamos el principio de inocencia. Cuando solicitamos medidas de vinculación, cuando solicitamos medidas para que este imputado pueda conectar con sus hijos, porque todavía rige el principio de inocencia. Pareciera como que fuese una mala palabra. No, acá se invirtió. Ya no hay más principio de inocencia, acá hay un principio de culpabilidad. Volvimos a la etapa de la Inquisición. Sos un objeto, yo te examino y ahí yo determino. ¿Sí? Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y la única forma es, en primer lugar, visibilizándolas, hablándolas. Es por esto que el paradigma que plantea el doctor, la verdad que lo felicito, es un paradigma superador, planificador. Y hablamos de esto, ¿por qué se lo ataca tanto a este Gardner? Se lo ataca tanto. ¿Por qué? Porque adscribe a un paradigma totalmente distinto. Ya lo dijo Kuhn en las revoluciones científicas. Lo recomiendo muchísimo. Leerlo siempre es tan actual. Nos habla que muchas veces las comunidades científicas, universidades, colegios, a veces abrazan una determinada forma de resolver las cuestiones, abrazan determinadas formas de entender y ver las cuestiones, que se casan con eso y se transforman en escuelas. Y cuando viene alguien con un paradigma superador, un paradigma que lo plantea desde la psicología relacional, sistémica, donde hay una visión más amplia, más planificadora, es rechazado. Porque es un paradigma, es una forma de ver las cosas diferentes. Por eso es importante visibilizarlo y trabajarlo esto. Es un paradigma que, obviamente, como lo explica en el libro que lo recomiendo ampliamente, ¿sí?, es tan importante que sea detectado a tiempo. Pero para esto tenemos que modificar las bases con las cuales los operadores del sistema somos formados. En el caso de los abogados, en América Latina, la mayoría de las carreras de abogacía en América Latina son carreras donde no tienen formación transdisciplinaria. A diferencia de en los países como Estados Unidos u otros países europeos, donde es un posgrado, donde yo soy psicólogo y hago 3 años más y soy abogado. Acá no, acá es una carrera de base y donde lo que son abogados acá, ¿cuántas materias de psicología tuvieron? ¿Cuántas materias de trabajo, liderazgo del equipo tuvieron? No hay formación. Entonces a los operadores jurídicos les cuesta muchísimo poder entender otras perspectivas, porque encima les hicieron creer que el derecho es una ciencia y que solito puede solucionar todos los problemas, olvidándose de la psicología, la historia, las demás disciplinas, sino que somos una disciplina que el derecho atraviesa todo lo social. Ahí ya nos pasa eso. Hay que trabajar la base también en parte, porque es muy complejo que los operadores jurídicos, entre ellos los abogados, los jueces, todos los que son
parte del Poder Judicial y que trabajamos como operadores puedan vislumbrar paradigmas de este tipo, pueden entender por lo menos conceptos de psicología, y más si estamos vinculados cuando trabajamos con niños y con temas de familia. Por eso es tan importante esa visión transdisciplinaria. Estamos muy atrasados en ese sentido, en lo que ya cuando llegue a la parte de la conclusión vamos a ver que tiene que ver con el aspecto epistemológico, ¿sí? Que tiene que ver con lo que consideramos que es ciencia. Por eso es muy importante y sobre todo esencial también trabajar la cuestión de la nociología, que tiene que ver cómo yo conozco, cómo los operadores jurídicos nos aproximamos a eso, cómo nosotros llegamos a conocer eso. Reconocer esas cuestiones es fundamental, pero no lo vamos a poder comprender. Primero, si no tenemos espacios, felicitaciones a la organización que lo está haciendo, para poder tratarlos, debatirlos, visibilizarlos. En tercer punto, lo que necesitamos es un cambio fundamental de lo que es la hermenéutica. Cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de la manera de interpretar las cosas. Nietzsche dijo que el ser es ser interpretado. Todo lo que yo veo, lo veo a través de mi historia, lo veo a través de mi formación. Cuando yo me encuentro con otro sujeto, con otra problemática, lo resuelvo y lo veo y lo analizo con mi historia. Por eso es importante tener una hermenéutica. ¿Una hermenéutica basada en qué? Primero, que sea constitucional y convencional, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de los derechos constitucionales. Es fundamental. No crear un código procesal penal, un código de procesal de familia en paralelo y ajeno a la realidad. Porque pareciera que los principios procesales en la práctica distan mucho de lo que parecen los principios. Es fundamental, es claro, pero no se hace, no se respeta. Y por sobre todo, y esto es lo más doloroso, porque uno puede tener diferencias epistemológicas, ¿sí? Ella es psicoanálisis, el otro es de la Gestalt, el otro es de la teoría sistémica. Toda la historia que vos quieras, perfecto. También la manera que podemos conocer, ¿sí? Y la manera que interpretamos las cuestiones, ¿sí? Puedo tener una hermenéutica, no sé, de línea más de izquierda, una hermenéutica más formal. Pero la cuestión ética, esto es por ahí lo que duele un poco, porque en la práctica, lamentablemente, nos encontramos con muchísimas pericias clonadas. Falta cambiar el nombre y el apellido y son todas iguales. Resonancia afectiva en 40 minutos. Son Superman para poder establecer una relación con el peritado. En 40 minutos tienen la famosa resonancia afectiva. La verdad que yo les aplaudo. No sé cómo hacen. Porque cuando uno habla con los profesionales de la salud vinculados a la psicología y psiquiatría, te dicen llevar varias sesiones poder establecer ese nivel. En segundo lugar, las cuestiones de capacitarse. Es clave capacitarse, dar a conocer, entender cómo funcionan las cosas, entender algo básico como la cámara GESE, entender que muchas veces los mismos operadores son los mismos que inducen. Doy fe, he participado en muchísimas audiencias donde los mismos instructores y fiscales les dicen a los testigos de cargo, es decir, que están teóricamente por parte de la Fiscalía, y dicen algo a favor del imputado, el mismo instructor y el mismo fiscal le dice: ¿pero usted está seguro de lo que está diciendo? Las atrocidades son monumentales. Lo que pasa es que cuando marca un tipo de cuestión como una denuncia de abuso, es como que todo lo demás queda nublado. Es por eso que hoy la foto que mostré, estas somos nosotros cuando éramos chicos, ¿sí? Somos personas de carne y hueso, y que el derecho tiene nombre y apellido. Que el derecho tiene nombre y apellido, que hay historia y que hay vida. Es por eso muy importante y remarcar poder trabajar y visibilizar la cuestión
de la alienación parental. Muchas gracias. Nos quedamos esperando por la conexión con el perito psicólogo Pablo Martínez Suárez de Lima, que va a estar conectado mediante Zoom desde Buenos Aires. Esperamos unos minutos. Si alguien quiere hacer algún tipo de preguntas, puede hacer cualquier. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, me encantó la exposición. Muy buena. Coincido 100%. Pero lo que me quedaba pensando, decía que me pareció una exposición brillante, realmente, y muy real, la respuesta de lo que uno vive. Lo que me quedo pensando es, ¿qué tendríamos que hacer para que esto funcione? Sí, ahí indicamos esto, lo otro. Esto de las pericias clonadas sí, es una verdad total. Porque falta de profesionalidad. ¿Cómo hacemos? Habría que luchar para que haya peritos como corresponde. Y después esto de los jueces, ¿verdad? La denuncia de abuso sexual y el mundo se termina. Lo que dijo, perfecto. Pero ¿cómo hacemos para intentar modificar? Yo pienso que para mí es clave y fundamental el hecho de poder dialogarlo, charlarlo y visibilizarlo. Porque hay un ocultamiento por parte de los medios. O sea, hablar de alienación parental es mala palabra. Es mala Los palabra. pone nerviosos. Los pone nerviosos. Hablar de. Todo se ve como una excusa para encubrir al, entre comillas, pedófilo. O sea, lo que tenemos que hacer es visibilizarlo. Hay una bajada de línea muy fuerte en las editoriales. O sea, en las editoriales jurídicas, porque los abogados también desayunamos información, fallos jurídicos, desayunamos lo que dice la ley, lo que dice el derecho, lo que dicen estas fuentes jurídicas. Pero es como que hay una negación, ¿sí? Y si no se habla, no existe, porque la palabra es creadora. Y si la palabra no es pronunciada, no es evocada, no existe. Perfecto. Y ya. Coincido totalmente. Muy lúcido. Un aplauso nuevamente.